¿Qué tal? Continuando con mi anterior clase, les voy a hablar ahora de los instrumentos que se aplican a nivel internacional por el sistema de Naciones Unidas. Indudablemente el instrumento más relevante fue la Declaración Universal de Derechos del Hombre, sancionada en diciembre de 1948, el 10 de diciembre, por medio de la cual la humanidad llega a una primera declaración de trascendencia respecto de lo que considera derechos esenciales de todo ser humano. Van a ver, al analizar el texto, cosa que les voy a pedir que hagan, que la redacción es muy amplia. Más allá de establecer en su primer artículo la aplicación con carácter igualitaria y no discriminatoria, la serie de derechos reconocidas aparece como demasiado vaga en su contenido y enunciación. Esto tiene un sentido. Imaginemos que en 1948 se daban los primeros pasos en la materia y en segundo lugar tengan presente que había una división muy profunda en el mundo ya porque, tal como había señalado Churchill, había caído un muro que dividía el mundo occidental del mundo oriental y la concepción respecto de la forma de organización estadual y de los derechos de que cada uno gozaba variaban notablemente. No se olviden que la concepción comunista imperante en el marco de la Unión Soviética y de todos los países bajo su esfera, la idea era el sacrificio de derechos individuales en pos de intereses y derechos colectivos, mientras que en el sistema capitalista tradicional anglosajón, la prioridad la tenían las libertades individuales por sobre cualquier concepción social o de resignación de derechos en pos de la sociedad. Esas dos visiones del ser humano incluso se reflejan en un debate muy interesante llevado adelante en la propia discusión sobre cómo iba a ser la declaración, cuando se plantea qué tan dependiente es el ser humano de otros seres humanos al momento de poder sobrevivir y se lleva al paradigma de Robinson Crusoe. Entonces, mientras la posición, digamos, liberal sostenía que Robinson Crusoe era el ejemplo de cómo una persona sola puede arreglarse y sobrevivir, la posición contraria sostenía que en realidad si algo había motivado las herramientas para que él sobreviviera había sido su previa educación entre otros seres humanos, lo cual señalaba la importancia de lo social por sobre lo individual. Más allá de la anécdota que la traigo porque sí es relevante para entender lo que estaba discutiéndose, esa situación hizo que la declaración fuera ambigua en algunos derechos. Entonces, por ejemplo, se reconoce obviamente el derecho a la libertad individual, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al debido proceso legal, también el derecho a la propiedad, pero con una fórmula lo suficientemente amplia que permitiera distintas concepciones y distintas ideas culturales respecto a qué se entendía por esas cláusulas. Sin embargo, tiene el valor de todo puntapié inicial, haber puesto en claro, en escrito y como una recomendación girada a la humanidad, que entendía que universalmente debía ser respetado. El otro dato, que no es menor, es que se trata de una declaración. Como tal, no salió o no fue concebida con la idea de que fuera obligatoria. La tornó obligatoria al tiempo por vía consuetudinaria, es decir, si hoy preguntamos si la Declaración Universal tiene valor jurídica, nadie diría que no. Y lo tiene en virtud, en primer lugar, del valor que le asignó la costumbre internacional. Costumbre que se ha reflejado en la continuidad del respeto por esos derechos, la ampliación en el tiempo y la generación de instrumentos que sucesivamente le han dado cada vez más peso a los derechos allí contenidos. En segundo lugar, la práctica también ha sido respetada a nivel interno de los países que han adoptado los derechos allí establecidos como propios y lo han hecho valer en su ordenamiento jurídico interno. Desde ese punto de vista, además, se generaron luego opiniones consultivas que le han dado un valor jurídico innegable a esa declaración que inicialmente, vuelvo a repetir, por ser una declaración, no tenía la intención de ser obligatoria, sino una guía, una recomendación, una orientación a ser seguida. Entonces, de origen no era obligatoria, hoy nadie dudaría que esa declaración es obligatoria. Ese marco jurídico se complementa con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos instrumentos jurídicos del año 1966. Es importante señalar eso
básicamente porque se llegó casi en simultáneo a constituir dos instrumentos jurídicos complementarios de esa declaración, ya sí con la idea de que fueran obligatorios. Por eso son pactos y la suscripción por parte de los estados y ratificación los torna obligatorios con una descripción sí mucho mayor, más en detalle de qué derechos están contenidos, qué alcance tienen en cada caso y cómo deben ser interpretados. Ese pacto de derechos civiles y políticos que establece libertades individuales, garantiza la integridad, la dignidad de la persona, el debido proceso legal, el derecho a ser oído, el derecho a un juez natural, el derecho a que la ley sea previa al juzgamiento de un hecho, entre otros muchos derechos que contiene. Establece además dos protocolos facultativos, es decir, dos instrumentos adicionales a ese pacto. El primero, que establece un comité de derechos humanos con capacidad de recibir denuncias individuales frente al incumplimiento de ese tratado por parte del Estado signatario. No se olviden, y le vuelvo a repetir, que es un tratado y como tal obligatorio, y en consecuencia lo que se generó fue un mecanismo que permitiera vigilar qué tanto el Estado cumplía con las dos obligaciones iniciales, que son la de respetar y la de hacer cumplir, en base a un cambio en su legislación interna, esos derechos allí contenidos. El segundo protocolo facultativo tiene que ver con la eliminación de la pena de muerte. Ustedes saben que la intención, tanto de Naciones Unidas como van a ver ahora en el sistema americano, procuran la eliminación de la pena de muerte como una sanción posible frente a hechos graves. En nuestro país eso no fue de por sí un dato muy relevante porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 18, prohíbe en principio la pena de muerte. Digo en principio porque en su redacción originaria la prohibía frente a delitos políticos, no hablaba del resto de los delitos y hasta 1921 se admitía la pena de muerte. Luego en algún periodo se la volvió a restablecer, pero en términos generales la Argentina ha sido un país abolicionista respecto de la aplicación de la pena de muerte como sanción punitiva, de la misma manera que en términos generales ha sido la posición de Latinoamérica. Subsiste hoy como pena en los países de tradición anglosajona, en América, en el Caribe y en los Estados Unidos, que es el gran, digamos, la gran mancha en materia de aplicación de pena de muerte. El otro pacto, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la Argentina también es signataria, establece una protección amplia respecto de derechos de contenido social, que veremos luego en detalle, pero que básicamente tienen que ver con el derecho a la educación, el acceso a la misma, el derecho a la salud como un derecho universal, integral, que comprende a todos los ciudadanos. El derecho social se introduce también y mucho con respecto a la protección laboral, tiene que ver con condiciones mínimas y salubres de trabajo, con el derecho a asociarse y reunirse, el derecho a conformar asociaciones sindicales, el derecho a la huelga, el derecho a obtener una protección social frente a contingencias de vida, como son la enfermedad y la muerte de un familiar a través de la pensión, o otra contingencia siempre atendido por el sistema previsional, que es llegar a una edad en la cual ya no se puede trabajar, lo que sería para nuestro sistema la jubilación por edad o en otros sistemas pensión por edad. Ese es un panorama general de este esquema. Ahora, este segundo tratado tiene una condición inicial, que es que los estados se han comprometido a asegurar los derechos sociales en la medida en que su desarrollo económico lo permita. Y este es un condicionante que en principio hizo creer que esta convención no estaba prevista con una finalidad netamente obligatoria, sino con una finalidad más progresiva y de cumplimiento en el tiempo. Sería lo que se denominaban tradicionalmente cláusulas operativas. Sin embargo, la jurisprudencia, tanto del sistema internacional como del sistema americano, como particularmente la jurisprudencia en la justicia argentina, le han dado a los derechos sociales la verdadera característica que tienen, que es que en tanto derechos existe la